Hola a todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. El sonido en Europa tiene una cualidad única y desconcertante. Antes de comenzar a analizar las grabaciones de Clipper en esa luna helada, había dedicado años al estudio de la fenomenología del sonido en entornos extraterrestres. Pero nada me había preparado para lo que descubriría allí. En la atmósfera tenue de Europa, el sonido viaja con lentitud, como si se resistiera a propagarse. Las ondas sonoras reptan a través de la débil capa de gas, perdiéndose con facilidad en el vacío circundante, creando un paisaje auditivo donde solo las frecuencias más graves pueden sobrevivir al trayecto. Mis auriculares captaban esta realidad alienígena a través de simulaciones computarizadas basadas en los datos transmitidos por la sonda. Un mundo donde el silencio era la norma y cualquier sonido, una rareza. En las primeras horas del 17 de marzo, mientras mis colegas dormían y el laboratorio permanecía sumido en una quietud absoluta, realicé una revisión rutinaria de las últimas grabaciones enviadas por la sonda. Mis dedos se deslizaron con destreza por los controles, con la familiaridad de quien conoce cada matiz del equipo. El monitor mostraba gráficos de ondas sonoras casi planas, interrumpidos solo por picos ocasionales que representaban el eco metálico de la sonda o el leve murmullo del viento arrastrando cristales de hielo sobre la superficie lunar. Fue entonces cuando ocurrió una repentina y aguda explosión en el espectrograma, seguida de una reverberación que parecía no tener fin. Mis tímpanos fueron invadidos por un sonido imposible en ese entorno, un grito agudo y visceral, cargado de una angustia tan profunda que todo mi cuerpo se estremeció en respuesta. De un movimiento brusco, arranqué los auriculares, sintiendo mi corazón golpear contra mis costillas como un animal atrapado. El sudor frío resbalaba por mi frente mientras observaba el monitor, donde las ondas sonoras aún danzaban frenéticamente, testigos digitales de lo que acababa de ocurrir. Mis manos temblaban tanto que los auriculares cayeron al suelo. Había algo profundamente erróneo en lo que había escuchado. No era simplemente un ruido. Era una expresión de dolor que trascendía las limitaciones físicas de aquel entorno. Me tomó varios minutos recuperar el aliento, contando hasta 10 con lentitud, mientras intentaba racionalizar lo que había experimentado. Cuando finalmente volví a colocarme los auriculares, tras reducir el volumen al mínimo, el sonido había desaparecido. Reproduje la grabación una y otra vez, buscando el instante exacto en que el grito había surgido, pero solo encontré un eco etéreo, como si el sonido hubiera sido absorbido por el propio vacío de Europa. Aún así, quedaban rastros sutiles, reverberaciones casi imperceptibles que confirmaban que no había sido una alucinación. Las frecuencias más bajas del grito permanecieron registradas, flotando suavemente como huellas en el agua quieta. Necesitaba analizarlo con calma, sin permitir que la emoción interfiriera con mi juicio científico. Ajusté los parámetros del software para aislar esas frecuencias, atenuando el impacto emocional que el sonido había dejado en mí. Mientras manipulaba los controles, mi mente viajó a un recuerdo enterrado en el tiempo. Un verano en la granja de mis abuelos cuando tenía solo 8 años. Mi perro Brutus, un labrador amarillo de mirada bondadosa,
había desaparecido tras perseguir un conejo salvaje. Lo encontré horas después, atrapado en una trampa de caza ilegal. El grito que emitió al intentar liberarlo de aquella trampa de espinas aún me perseguía en pesadillas esporádicas. Un sonido primario de dolor y miedo, amplificado por la traición de la confianza de un animal que esperaba protección. Fue ese mismo sonido el que ahora reverberaba en mis oídos, resonando a través del vacío espacial, proveniente de un mundo donde no debería haber vida compleja. A medida que ajustaba los filtros y analizaba las ondas sonoras, comencé a notar patrones que desafiaban cualquier explicación natural. La modulación del sonido tenía una regularidad que sugería intencionalidad, con variaciones demasiado precisas para ser atribuibles a fenómenos geológicos o meteorológicos. El grito no era un evento aislado. Se repetía en distintas grabaciones con una estructura interna que recordaba vagamente a un lenguaje, como sílabas sonoras repitiéndose a intervalos medidos, casi como un código. A medida que avanzaba en mi análisis, la noche se deslizaba y el laboratorio continuaba inmerso en su profundo silencio. El reloj digital marcó las 4:37 de la madrugada, cuando guardé los primeros informes preliminares. Mi cabeza latía con una mezcla de agotamiento y entusiasmo científico. Sabía que necesitaba descansar antes de llegar a conclusiones precipitadas, pero mi mente se negaba a detenerse. Cuando finalmente apagué los equipos y organicé mis notas, me percaté de que mis manos aún temblaban ligeramente. Aquel sonido había dejado una marca física en mí, una sensación persistente de inquietud, como si algo ajeno se hubiera infiltrado no solo en mi sistema auditivo, sino también en mi conciencia. Apagué las luces del laboratorio y recorrí el pasillo desierto, con el eco de aquel grito aún vibrando en lo más profundo de mi mente. A medida que el software procesaba los datos, un patrón inquietante comenzó a revelarse en la pantalla de mi monitor. Los puntos donde se había registrado el sonido no eran aleatorios. Formaban una trayectoria discernible a lo largo de la gélida superficie de Europa. Sentí mis labios resecos separarse en un gesto de asombro al darme cuenta de la implicación de aquel descubrimiento. El sonido se estaba desplazando, no como una simple transmisión estática, ni como un fenómeno geológico aislado, sino como si fuera una entidad consciente que avanzaba de manera deliberada por el terreno lunar. Más perturbador aún, al superponer esta trayectoria con el recorrido de la sonda, quedó en evidencia que el sonido parecía estar siguiendo a la Europa Clipper, manteniéndose a una distancia calculada, como un depredador que estudia a su presa. Un sudor frío recorrió la parte posterior de mi cuello mientras ampliaba el mapa digital, marcando cada manifestación del sonido con una mancha roja. La constelación resultante sugería un comportamiento inteligente. Los puntos se concentraban en áreas donde la sonda había recolectado muestras o realizado análisis más detallados. Mi corazón latió con fuerza al comprender que la frecuencia de las manifestaciones sonoras estaba aumentando gradualmente, como si la fuente de aquel sonido se estuviera acercando a la sonda. No podía ignorar la sensación de que algo con una conciencia propia estaba observando nuestra tecnología, estudiándola con una curiosidad que de manera inquietante reflejaba la nuestra. Al desviar mi atención hacia los datos astrofísicos de la región, descubrí otra anomalía que había pasado desapercibida para otros investigadores. Los sensores gravitacionales de la sonda habían registrado fluctuaciones sutiles, casi imperceptibles, que no coincidían con ningún modelo conocido de interacción gravitacional en Europa. Era como si algo estuviera perturbando el campo gravitacional local, generando pequeñas ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo.
Estas alteraciones coincidían de manera casi perfecta con los momentos en los que el sonido había sido capturado, sugiriendo una correlación imposible de atribuir al azar. Después de horas de intensos cálculos y modelado computacional, llegué a una conclusión que me dejó paralizado ante la pantalla. La fuente de estas perturbaciones gravitacionales no se encontraba en Europa. Los datos apuntaban a algo más allá, algo invisible para nuestros telescopios y detectable solo por su influencia gravitacional. Un cuerpo celeste desconocido, orbitando en las sombras del sistema de Júpiter, causando perturbaciones en el tejido del espacio que nuestros instrumentos apenas podían registrar. La idea era tan absurda que estuve a punto de reír hasta que comprendí que los números no mentían. Algo estaba ahí afuera, algo lo suficientemente grande como para generar distorsiones gravitacionales medibles, pero completamente invisible a nuestros ojos. El punto culminante de mi descubrimiento llegó cuando comparé los momentos en los que se habían manifestado las emisiones sonoras con los análisis microbiológicos de la superficie de Europa. Las muestras recolectadas por la sonda habían revelado rastros de organismos unicelulares primitivos en las grietas heladas de la Luna, un hallazgo revolucionario que había sido anunciado con gran entusiasmo meses atrás. Sin embargo, lo que nadie había notado era que estos microorganismos parecían reaccionar al misterioso sonido. En las grabaciones de video microscópicas, era posible observar cómo las células se contraían violentamente cuando el sonido se emitía, como si experimentaran una reacción adversa. En algunos casos, colonias enteras simplemente desaparecían tras la exposición, dejando solo residuos químicos donde antes había indicios de vida. Mis manos temblaban mientras compilaba todos estos datos en un único informe coherente. Era un descubrimiento que podría cambiar por completo nuestra comprensión del universo. Evidencia no solo de vida extraterrestre, sino de un fenómeno desconocido que parecía interactuar con esta vida de manera deliberada y posiblemente hostil. Mientras organizaba mis notas, no pude evitar la creciente sensación de que había algo profundamente inquietante en esta situación. Aquellas emisiones no eran solo un fenómeno acústico anómalo, representaban la presencia de algo mucho más grande, algo para lo que quizá no estuviéramos preparados. Cuando el sol comenzó a iluminar las ventanas del laboratorio, me di cuenta de que había pasado todo el día absorto en mi investigación, ignorando comidas y cualquier interacción social. El mundo exterior me parecía distante e irrelevante en comparación con las implicaciones de lo que había descubierto en las frías profundidades de Europa. Al mirarme en el espejo del baño del laboratorio, encontré el reflejo de un hombre transformado. Profundas ojeras marcaban mi rostro como cicatrices recientes, y mi barba, sin afeitar, creaba un patrón irregular que acentuaba la palidez de mi piel. Me tragué un analgésico sin agua, sintiendo la tableta deslizarse por mi garganta seca, mientras reunía el valor necesario para enfrentar a mi supervisor con los descubrimientos de la noche anterior. El archivo digital que había compilado pesaba en mi bolsillo como una losa, almacenado en una unidad física para evitar cualquier interferencia de la red. Una precaución que, sin embargo, resultaría insuficiente. La doctora Eleanor Boyd tenía su oficina en el extremo opuesto del complejo, aislada tras 2 puertas de seguridad y un corredor perpetuamente silencioso. Cuando entré, la encontré inclinada sobre hologramas tridimensionales de la superficie de Europa, sus dedos moviéndose con precisión quirúrgica entre capas de datos. No levantó la vista cuando comencé a explicar mis descubrimientos, manteniendo una postura rígida que delataba una creciente tensión sobre sus hombros. Sin embargo,
Cuando finalmente reproduje las grabaciones del sonido, algo en la atmósfera de la sala cambió de forma sutil pero inequívoca, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Sus ojos encontraron los míos por primera vez, y lo que vi en ellos no fue sorpresa ni curiosidad científica, sino algo mucho más perturbador: reconocimiento. «No hay sonido en estas grabaciones», declaró con voz mecánica, desprovista de cualquier emoción. «Estás sobrecargado de trabajo, claramente sufriendo los efectos de la privación del sueño. Te sugiero que tomes unos días libres». Sus dedos se deslizaron sobre la consola, apagando la reproducción antes de que pudiera objetar. El gesto fue preciso y calculado, no el de alguien desconcertado por un descubrimiento inexplicable, sino el de alguien decidido a poner fin a una conversación peligrosa. Mientras me alejaba de su oficina, sentí su mirada clavarse en mi espalda con una intensidad que trascendía la mera desaprobación profesional. Era como si, en ese preciso instante, ella estuviera decidiendo qué hacer conmigo. La copia de seguridad personal que había creado, un hábito que en su momento parecía solo una precaución exagerada, ahora se revelaba como un acto casi profético. En ella se encontraban fragmentos de las grabaciones, no los registros completos, pero lo suficiente para confirmar que aquello no era producto de mi imaginación. Los archivos de audio permanecían intactos, con una claridad inquietante, como testigos de una verdad que alguien se esforzaba desesperadamente por ocultar. Cuando dejé que los sonidos inundaran los altavoces de mi ordenador, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No era solo por el contenido de las grabaciones, sino por la repentina certeza de que estaba involucrándome en algo mucho más grande y peligroso de lo que había podido imaginar. Fue Iskander quien sugirió un análisis más profundo. Mi antiguo colega universitario, ahora un experto en acústica cuántica, era conocido por su habilidad para detectar patrones donde otros solo percibían ruido. Su apartamento, ubicado en las afueras de la ciudad, era un laberinto de equipos electrónicos y libros antiguos, con ecuaciones garabateadas a mano cubriendo las paredes y pareciendo danzar bajo la luz parpadeante de las pantallas de su ordenador. Cuando reproduje las grabaciones para él, observé cómo su expresión inicial de curiosidad científica se transformaba en algo más primitivo, un miedo ancestral que ningún entrenamiento académico podía suprimir. «Este no es un simple sonido», murmuró tras varios minutos de tenso silencio. «Es una transmisión». Durante las horas siguientes, Iskander aplicó filtros y algoritmos que jamás había visto, desentrañando capas de audio como un arqueólogo que revela inscripciones milenarias. Lo que emergió de su análisis transformó mi inquietud en un terror absoluto. «La frecuencia fundamental está cambiando», explicó, señalando unos gráficos que mostraban una progresión descendente en las ondas de sonido. El sonido se está volviendo más grave, más profundo. La longitud de onda se está expandiendo. Sus ojos se encontraron con los míos, cargados de un entendimiento que deseaba no haber alcanzado. Esto significa que la fuente se está acercando, y no solo a la sonda, sino a nosotros, a la Tierra. Las imágenes se desplegaban ante mí como fragmentos de un documental imposible. Vi ciudades alienígenas erigirse sobre la superficie helada de Europa, estructuras de cristal refulgiendo bajo la luz del sol en patrones hipnóticos. Vi a sus habitantes, seres translúcidos de extremidades fluidas que se deslizaban con gracia sobre el hielo. Y luego, lo más aterrador, vi la llegada de algo desde las profundidades del espacio, una entidad cósmica sin forma definida, una presencia que deformaba la realidad a su alrededor del mismo modo en que un agujero negro distorsiona la luz.
Aquella entidad no destruyó a los habitantes de Europa con violencia física, sino con una transformación insidiosa. Emitieron un sonido, el mismo grito que había captado en mis grabaciones, mientras eran consumidos desde dentro, convirtiéndose en anfitriones de algo que nunca debió existir en nuestro universo. Mis sueños no solo me mostraban el remoto pasado de Europa, sino que traían una advertencia sobre lo que estaba por venir. El grito no era simplemente un sonido de agonía, era el eco de una catástrofe cósmica, un presagio de destrucción que había cruzado el vacío del espacio hasta llegar a nuestro mundo. Y yo, ya fuera por accidente o por un designio incomprensible, me había convertido en su primer receptor terrestre. A la mañana siguiente, desperté con una sensación opresiva en el pecho, como si algo invisible me presionara contra el colchón. Cuando logré levantarme, noté algo que heló mi sangre. Mi ropa estaba cubierta por una fina capa de cristales de hielo que se derretían rápidamente al entrar en contacto con el aire cálido de la habitación. No era condensación, ni ningún fenómeno natural conocido. Era hielo con la misma composición química encontrada en la superficie de Europa, algo que confirmé horas después al analizarlo en secreto en el laboratorio. De alguna manera, durante mi sueño, había establecido una conexión física con aquella luna distante, o algo había encontrado el camino hasta mí. La frontera entre observador y observado se estaba desvaneciendo, y yo no tenía idea de cómo detener el proceso. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión febril de descubrimientos y horrores crecientes. Mi cuerpo comenzó a manifestar cambios sutiles pero innegables. Pequeñas manchas azuladas brotaban bajo mi piel, extendiéndose en patrones que seguían mis venas principales. Las yemas de mis dedos adquirieron una sensibilidad dolorosa, como si cada terminación nerviosa se estuviera ajustando para percibir frecuencias que iban más allá del espectro humano. Durante las noches, me despertaba cubierto no de sudor, sino de una sustancia viscosa que cristalizaba al contacto con el aire, formando estructuras geométricas imposibles, inquietantemente similares a las arquitecturas alienígenas de mis sueños. El sonido me había infiltrado, alterando mi propia composición molecular, como un virus cósmico reescribiendo mi código genético. El silencio en el otro extremo de la línea resonó con un peso ominoso, amplificado por el tinnitus persistente que ahora llenaba mis oídos incluso en los momentos de calma absoluta. El apartamento de Iskander exhalaba un aroma metálico que penetró en mis fosas nasales antes incluso de que terminara de abrir la puerta por completo. En el interior, la penumbra dominaba, apenas interrumpida por el resplandor espectral de múltiples monitores que proyectaban ecuaciones complejas y análisis de frecuencia. Llamé a su nombre una y otra vez mientras avanzaba por el pasillo, con cada paso sintiendo cómo la certeza de que algo irreparable había sucedido se hacía más densa. Lo encontré en su oficina, o al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo, en una posición imposible, tenía las extremidades dobladas en ángulos que desafiaban toda lógica anatómica. Las paredes estaban salpicadas con un rojo profundo, formando patrones que parecían reflejar las mismas ecuaciones desplegadas en las pantallas. Iskander había destrozado sus propios oídos en un acto de brutal automutilación. Los lóbulos desgarrados colgaban de su cartílago, y los restos de tejido aún temblaban con la inercia del último espasmo. Su abdomen estaba desgarrado como una flor grotesca, los intestinos expuestos no por la violencia de una espada, sino por sus propias manos. Los dedos aún estaban enterrados en la carne, congelados en su último intento desesperado de arrancarse algo de su interior.
La escena era la manifestación pura del horror primigenio, un eco visual de un sonido que no pertenecía a este mundo. En el monitor principal, un único mensaje brillaba en letras rojas sobre un fondo negro. Ellos están escuchando. Junto al teclado, un cuchillo ensangrentado sugería que Iskander había intentado silenciar la transmisión de la única forma que pudo concebir, eliminando los órganos sensoriales mismos, tratando de destruir el conducto físico por el cual el sonido se propagaba. Las náuseas me golpearon en oleadas violentas mientras me apartaba del cadáver, la visión girando en espiral con un mareo cargado de terror y desesperación. Fue entonces cuando noté algo moviéndose en los límites de mi campo de visión, una ondulación sutil en el aire, similar a la distorsión que provoca el calor al elevarse del asfalto en un día abrasador. Esa presencia invisible se cernía entre la puerta y yo, bloqueando mi única ruta de escape. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Mi mano se precipitó hacia el cuchillo ensangrentado antes de que mi cerebro siquiera procesara la intención. El contacto del metal frío contra mi palma despertó un impulso abrumador, pero no para atacar a la entidad desconocida, sino para dirigir la hoja hacia mí mismo. Mi mano se alzó hasta mi propia garganta, la cuchilla reflejando el fulgor azulado de los monitores al acercarse peligrosamente a la yugular. Un reflejo involuntario me salvó la vida. Retrocedí, golpeando una estantería y derribando una pila de libros viejos que cayeron al suelo con un estrépito ensordecedor. El sonido rompió el trance por un instante, lo suficiente para que mi conciencia recobrara el control de mi cuerpo. Con un grito desgarrador, arrojé el cuchillo lejos de mí, sintiendo que algo dentro de mi mente se rasgaba en el proceso. Un dolor ardiente recorrió mi brazo, confirmando que algo había echado raíces en mi sistema nervioso, algo que percibía mi resistencia como una ofensa contra su voluntad insondable. Corrí fuera del apartamento, subiendo las escaleras con una urgencia que trascendía el miedo consciente. Las calles nocturnas de la ciudad ya no se veían iguales. Las sombras eran más profundas, las luces más hirientes para mis ojos. Al alejarme del edificio de Iskander, me di cuenta de que los sonidos urbanos habían adquirido una cualidad distorsionada, como si fueran filtrados a través de una barrera etérea. El tráfico, las conversaciones de los transeúntes, incluso el zumbido constante de la electricidad, todo parecía contener fragmentos de aquel grito primigenio, reverberando a través de las capas de la realidad como una infección auditiva. Cada célula de mi cuerpo vibraba en respuesta a esa sinfonía distorsionada, como si reconociera en ella una llamada ancestral, una invitación a abandonar mi forma humana y convertirme en algo más, algo indescriptible. Y lo más aterrador, una parte de mí anhelaba aceptarlo. El amanecer me encontró en mi apartamento, las puertas atrancadas, las ventanas selladas, la televisión encendida a todo volumen en un intento desesperado por ahogar aquella resonancia alienígena que ahora parecía emanar desde dentro de mi propio cráneo. Sabía que estaba perdiendo la batalla. Con cada minuto que pasaba, más de mi humanidad se deshacía en las aguas corrosivas de esa conciencia ajena. El sacrificio de Iskander había comprado tiempo, pero no una solución. Algo se avecinaba, algo que había aniquilado una civilización entera en Europa, algo que ahora contemplaba la Tierra como su próximo huésped. Y yo, por un cruel azar del destino, me había convertido en su heraldo, en el primer vehículo de su llegada a este mundo aún virgen. Los personajes en la pantalla danzaban ante mis ojos, reorganizándose ocasionalmente en patrones que evocaban vagamente las estructuras cristalinas de Europa, aquellas que poblaron mis sueños durante incontables noches.
Mi conciencia oscilaba entre dos mundos, dos realidades que poco a poco se entrelazaban en una tercera configuración, algo que no era ni completamente humano ni enteramente alienígena, sino una síntesis perturbadora de ambos. El proceso no puede ser detenido, escribí, con las manos temblorosas sobre el teclado. El sonido es solo la manifestación perceptible de algo mucho mayor, una entidad que existe más allá de los límites de nuestra comprensión tridimensional. No es simplemente un parásito, sino un agente de transformación, una fuerza evolutiva que subvierte la biología nativa y la reconfigura según un diseño ajeno a nuestra concepción de la existencia. Las palabras fluían de manera casi automática, como si una conciencia ajena guiara mis dedos. En Europa, Moon, una civilización entera fue consumida, no a través de la destrucción, sino por medio de la asimilación. El grito que capturamos no es una expresión de terror o dolor, al menos no en el sentido en que entendemos estos conceptos. Es el canto de nacimiento de una nueva forma de existencia. A través de la ventana, contemplé la ciudad dormida, sus luces parpadeando en la oscuridad como estrellas ancladas a la superficie terrestre. Era una imagen extrañamente hermosa y al mismo tiempo infinitamente trágica. Un mundo al borde de una transformación para la cual no estaba preparado. ¿Cuántas personas ya estarían afectadas? ¿Cuántas habrían escuchado el sonido, ya fuera a través de grabaciones filtradas o transmisiones accidentales, como la que yo mismo recibí? Era imposible saberlo. El proceso sería gradual, insidioso, lejos de ser una invasión alienígena tradicional con naves espaciales y armas de energía. En su lugar, sería una metamorfosis silenciosa, un cambio que ocurriría célula por célula, mente por mente, hasta que la humanidad, tal como la conocíamos, dejara de existir. Mis pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por un golpe violento. Alguien intentaba derribar mi puerta. A través de la madera, pude escuchar voces mecánicas repitiendo mi nombre con una cadencia inhumana. Habían venido por mí, aquellos que ya habían sido transformados, los emisarios de la entidad. Me atrincheré en el baño, la última barrera física entre mí y lo inevitable. En el espejo, mi reflejo reveló un rostro que apenas reconocía. Mis ojos eran ahora completamente negros, desprovistos de iris o esclera, meros abismos que parecían contener galaxias enteras. La piel en mis sienes había adquirido una textura cristalina que refractaba la luz en patrones hipnóticos. La transformación estaba casi completa. Una extraña calma se apoderó de mí mientras escribía mis últimas palabras. El sonido de los invasores irrumpiendo en el apartamento se volvió distante, como si resonara a través de varias capas de realidad. Quizás era solo mi percepción alterada, o tal vez las barreras entre dimensiones realmente estaban desmoronándose a mi alrededor. Guardé el documento, consciente de que podría ser el último testimonio verdaderamente humano de esta transición cósmica, de esta metamorfosis planetaria que comenzó con un simple sonido capturado en las profundidades del espacio. La puerta del baño cedió con un crujido de madera y metal. Las figuras humanoides llenaron el espacio, sus cuerpos sutilmente erróneos, sus proporciones apenas distorsionadas, sus movimientos demasiado precisos para parecer naturales. Sus ojos, como los míos, eran pozos de oscuridad insondable. No opondría resistencia. No podía. Parte de mí ya les pertenecía. Ya formaba parte de la entidad que había cruzado el vacío en busca de un nuevo hogar, un nuevo receptáculo para su conciencia alienígena, mientras aquellas manos, que ya no eran del todo humanas, me levantaban del suelo. Un pensamiento final cruzó mi mente cada vez más difusa.
¿cuánto de nuestra humanidad sobreviviría a la transformación? Quedaría un núcleo esencial de nuestra conciencia intacto, observando a través de ojos alienígenas mientras nuestro mundo se convertía en algo completamente ajeno. ¿O seríamos absorbidos por completo, nuestras identidades disueltas como gotas de agua en un vasto océano intergaláctico? El sonido llenó mi mente, ya no como una intrusión externa, sino como una melodía familiar, el himno de bienvenida de una nueva forma de existencia. Mientras la última chispa de mi humanidad se extinguía, comprendí que aquello no era un final, sino el inicio de algo inconmensurablemente mayor. La humanidad no estaba pereciendo, estaba evolucionando, siendo reescrita por una entidad que había existido mucho antes del nacimiento de nuestro Sol. Y quizás, en alguna profundidad de esa conciencia alienígena, los vestigios de lo que alguna vez fuimos seguirían existiendo, testigos silenciosos de nuestra propia metamorfosis cósmica.